Le agradecemos que nos acompañe en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Estamos aquí en el Asta Bandera de la Cámara de Senadores. Gracias que nos acompañe en nombre de todos quienes hacen posible la emisión. Les saluda el servidor Javier Solórzano. Hoy tenemos la oportunidad, como lo estamos haciendo cada semana, de conversar con las y los legisladores de los diferentes partidos políticos, hablar de todo lo posible, ¿no? Hay una gran temática, muchos asuntos los platicamos, están en curso y al día siguiente que platicamos adquieren otra dimensión, pero se trata de, ahora sí, que si me permite, el aquí y ahora. Con nosotros el senador Raúl Morón Orozco de Morena, presidente de la Comisión de Educación. Él es senador por el estado de Michoacán. Querido senador. Javier, qué gusto saludarte. No, hombre, muy bien, muy bien. Gracias por darnos parte de tu tiempo. Estar aquí contigo, no, hombre. Gracias. Oye, a ver, puede ser muy obvio preguntarte, pero ¿cómo estás? ¿Qué ves? Bien. O sea, ¿qué ves de lo que estamos viendo todos? Bueno, estamos bien. Yo creo que políticamente el país atraviesa, Javier, por un momento muy interesante. Sin duda. Esta dificultad que se tiene con Estados Unidos y los problemas internos que está enfrentando este gobierno que encabeza la doctora, la verdad es que son retos excepcionales y momentos de definiciones, de ver cómo haces avanzar este proyecto con una forma diferente de ejercer el poder. Entonces es un reto importante aquí en el centro del país, pero también todos los estados de la República que tienen sus propios problemas, su propia dinámica, tienen sus complejidades porque los estados todos son diversos y entonces la verdad este proceso que llevamos en el país es interesante y creo que puede consolidarse si hay decisiones que orienten y que ayuden a que la gente tenga mayor confianza, mayor certeza de que los problemas que enfrentamos encuentran solución. A ver, en un estado como el tuyo, como Michoacán, en donde hemos tenido un historial, ya ahora sí podemos decir, de décadas bastante rudo en materia de seguridad, la familia michoacana, luego la otra derivación de la familia michoacana, lo que pasa en la zona caliente, la Ruana, todo esto. Te pregunto, ¿cómo alcanzas a ver el problema de la seguridad, sabiendo que hay estados en donde el problema se agudiza más y se agudiza desigualdades sociales, etcétera, pero también por el tema de los grupos de la delincuencia organizada? Hay que alcanzas a ver, oye, y también una gran efervescencia política y muchas veces dada por los propios, por las normales, ¿no? Por todo esto. A ver, ¿cómo ves, Raúl? Bueno, primero decirte que Michoacán siempre ha sido muy convulso. Sí. Y efectivamente hay, de hace mucho tiempo, más para que tengas idea, Michoacán es el estado que más interinatos políticos tiene. Mira. Y esta inestabilidad política que en Michoacán se ha dado en mucho, pues tiene que ver con toda la descomposición que hay y también con que se hagan del poder grupos fácticos que obviamente nadie queremos. Y por eso es importante que en este tema, particularmente de la inseguridad, aparte del concurso del gobierno federal, del estado y de los municipios, que los municipios son un eslabón muy débil, por cierto, y ocupan una estrategia específica, ya no ni siquiera una estrategia general que tiene el país, pero ya más precisa, más particular en cada uno de los estados y más regionalizada en cada una de las entidades, porque cada región de Michoacán es diferente, son por lo menos 10 regiones y cada una tiene características específicas. Entonces, yo creo que tiene que haber una estrategia general, una estrategia más particular en el caso del estado de Michoacán y regionalizada. Y en todas estas estrategias juega un papel importante, obviamente la autoridad, sus policías, sus autoridades de seguridad, los municipios, pero también la sociedad. O sea, los sectores sociales juegan un papel importante que en mucho se separan un poco. Los medios de comunicación, claro que son fundamentales y el sector educativo es fundamentalísimo también, porque creo que desde ahí puede generarse una cultura importante. El sector empresarial es importante también, porque tienen que arriesgar, tienen que apostar por su estado y tienen que generar fuentes de empleo que permitan que no haya distracciones de los jóvenes hacia otros derroteros. Entonces yo creo que es una participación armónica de la sociedad toda que nos permite enfrentar el problema con consistencia y que la autoridad tenga también la confianza de la ciudadanía de que está haciendo las cosas correctamente y que actúe también escuchando a la gente, escuchando a todas y todos, porque en este tema todas y todos tienen información y creo que todas y todos podemos entender y saber y proponer algunas medidas que permitan que se vaya recuperando la paz en cada uno de los estados. Entonces, pues la verdad es muy lamentable lo que pasa en Michoacán, pero también pasa en todo el país. Entonces, así como te digo de Michoacán, te digo de todo el país. Yo creo que la estrategia plantada por la presidenta puede dar resultados. Sí, solo sí se comprometen también las entidades, los gobiernos locales, las policías estatales y los
gobiernos municipales en la medida de sus posibilidades y los sectores todos de la sociedad en México. Oye, senador, a ver, bajo esta perspectiva, digamos, Morena, el PRD, ¿no? Ya tienen, ahora sí, ya están viviendo el reclamo de la sociedad en su ventanilla, porque han gobernado durante varias ocasiones, ¿no? Desde Lázaro, y si quieres pasamos por acá con Leonel, luego de nuevo ahora con Alfredo. Con Alfredo, con el gobernador. O sea, me refiero, ahí hay una experiencia, es un poco como la Ciudad de México. Ya no hay manera de ver el espejo retroscópico, sí, porque desde el 97 gobierna la izquierda o lo que se dice que es la izquierda. Ahí ¿qué ves de lo que ha pasado en Michoacán con los gobiernos PRD, que era lo que es hoy Morena, ¿no? Es decir, en el sentido, pues quienes gobernaban hoy están en Morena, ¿no? No estoy diciendo que son perredistas, son morenistas, pero ahí viene el origen, ¿no? Sí, la verdad es que son momentos diferentes, Javier, porque cuando gobernó Lázaro, tú recuerdas que el presidente era de Acción Nacional. Sí. Desde el 2000 Vicente Fox, en el 2001 Lázaro, y era de Acción Nacional. Luego gobierna también Leonel Godoy, también de Acción Nacional. La verdad es que Lázaro tuvo una relación más o menos buena, sí, yo aprecio así, con el presidente en su momento, con Vicente Fox, pero el doctor Leonel Godoy ya tuvo dificultades, porque había una fijación de parte del presidente de la República de hacer que su hermana fuera gobernadora, y entonces hubo un conflicto permanente que no permitió que se le diera continuidad. Yo aprecio algo que iba más o menos pacificando el Estado. Sí. Oye, y luego está lo del 15 de septiembre aquel. Sí. Bueno, el hecho de declarar la guerra de Calderón en Michoacán y luego el granadazo del 15 de septiembre son dos elementos también que descomponen mucho el Estado. Yo estuve un poco cerca porque era presidente de la Junta de Coordinación Política, como coordinador del grupo parlamentario de diputados en el Congreso Local de Michoacán, y estuvimos ahí pues con el gobernador de ese tiempo ayudando, contribuyendo a que se estabilizara el asunto. Y la verdad fue un momento muy complejo. Luego viene ya, ocasionado por este desgaste, la derrota del PRD en el 2011, llega Fausto Vallejo. En el periodo de Fausto Vallejo, 3 gobernadores. Jesús Reina, Salvador Jara, que finalmente concluye Fausto Vallejo su gestión, y luego ya viene nuevamente Silvano. En el 2015. Ahora perseguido. Sí, ahora perseguido con todas las dificultades que tuvo. Yo creo que Silvano llevaba bien su gobierno los primeros 3 años, pero la segunda etapa tuvo también dificultades, se agudizaron los problemas, se desentendieron del gobierno y Michoacán nuevamente cae en un bache enorme. Y llega ahora Alfredo Ramírez Bedoya, que está haciendo un esfuerzo importante, pero que a juicio mío todavía faltan muchas cosas por hacer, porque hay muchos problemas que prevalecen. La inseguridad es fundamental en el terreno social, educación, salud, el campo, en el tema económico, que no ha salido Michoacán de nada más ser productor y campeón en exportaciones en el país y en el extranjero, pero la verdad es que no hay valor agregado a los productos, sí, no hay agroindustria que permita que la gente tenga acceso a más cosas. La verdad, Javier, tú conoces el estado, Michoacán es muy rico. Hombre, es diverso, bellísimo. Culturalmente, sí, geográficamente, tiene una riqueza inconmensurable, pero la verdad es que no hemos sido capaces de unificar a Michoacán, unificar a los michoacanos y plantearnos una ruta que nos permite el progreso de Michoacán, con el concurso obviamente del gobierno federal, porque ocupamos siempre que haya apoyo de los gobiernos federales. Sí. Y en esta etapa que te he dicho, poco apoyo por los gobiernos federales, con Vicente Fox, aunque el auge petrolero era enorme, con Felipe Calderón por el pleito con Leonel, ya después este gobierno convulso de Fausto Vallejo Figueroa, y bueno, con Silvano, tú sabes las contradicciones, 3 años buenos porque había armonía con el gobierno federal, pero después con el licenciado Andrés Manuel, pues la verdad estuvo fue muy la confrontación, complicado. Se fue a sentar ahí a la puerta ahí un acto verdaderamente que y no ahora pues reitero, Alfredo hace esfuerzos importantes y hay que reconocer. Oye, eso. Pero fíjate, falta. Al final, senador, acabamos regresando a lo que decías hace rato, ¿no? O sea, ¿cuántos presidentes municipales han sufrido atentados? Lo de Cuitzeo hace poco, sí, o han sido asesinados. Sí. O sea, volvemos ahí y entonces es muy difícil poder echar a andar todo un proyecto por todas las dinámicas municipales en donde de nuevo aparece la delincuencia organizada. Porque hemos, a mi juicio, no atacado de manera adecuada, no con una estrategia específica el problema de la inseguridad en Michoacán. Yo eso es lo que aprecio, sí, lo digo con todo respeto, hay mucha impunidad, hay de hecho algunos
mandos incluso que se presume tienen colusión ahí con algunos grupos delictivos, y eso hay que visibilizarlo, hay que actuar en cuanto se tenga ya esa información. No se ha hecho, entonces se ha dejado mucho este tema de la inseguridad, y bueno, ahí están las consecuencias. El presidente de Tacámbaro, la presidenta de Tepalcatepec, el atentado a la presidenta de Cuitzeo, pero también hubo un intento en Tinguindín, ¿Sí? En 2 ocasiones, hubo otro intento en Benito Juárez, lo que pasó últimamente en Zitácuaro, o sea, que la verdad es que a veces nos sentimos nosotros impotentes y muy indignados por la manera en que actúa el crimen organizado a plena luz del día, que ese es otro elemento. Entonces, yo creo que sí se ocupa, te reitero, de la participación de todas y todos, y con una estrategia donde todos tengamos que hacer algo, aunque sea o aunque pareciera insignificante, todos podemos hacer algo para atemperar las cosas y serenar al estado de Michoacán. Oye, bueno, además todo el asunto de la preocupación que hay también de que empiece la violencia a llegar por momentos ahí a Morelia, ¿no? Capital, pues. No, ya está, Javier, mira, yo fui presidente municipal, Sí. del 18 al 21, y la verdad es que Oye, ¿qué años, difíciles, pero cuando me tocó el COVID, Sí. un asunto muy complejo, la verdad íbamos muy Bueno, ya bien, estaba López pero Obrador estuvo como el presidente, ¿no? Y nos ayudó bastante el presidente en Morelia. Pero voy a esto, o sea, yo cuando fui presidente municipal y tuve 1 o 2 incidentes a la semana, Perdón, son pocos, la verdad, bueno, ahorita ya son pocos. Antes nosotros nos espantábamos y Sí. rápido veíamos qué hacíamos con la policía. Yo pedí una reunión con el gabinete de seguridad y me la dieron después el presidente con ellos, cuando Durazo era el secretario de Seguridad. De seguridad. Pública. Ajá. Vine acá a decirles, a ver, ayudemos a Michoacán y ayudemos a Morelia. Si Morelia se descompone todo el estado. Ahora te puedo decir, Morelia son 2 o 3 eventos o 4 diarios. O sea, y ya eso como que la gente un poco se acostumbra, y la verdad no podemos ni debemos acostumbrarnos, dejar que eso sea cotidiano de ninguna manera. Por eso tenemos que estar muy conscientes, los que estamos acá en espacios de poder, de que es importante implementar junto con todos, Sí. para que esta estrategia tenga un sentido de pertenencia de todos los sectores de la sociedad, y algo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Seguramente, si actuamos en sintonía, en unidad, creo que pronto podemos pacificar a Michoacán. Ese es el reto, ¿eh? Ese es el reto. Si no resolvemos este problema en Michoacán, no podemos resolver todos los otros problemas que tenemos. A ver, sin cerrar el caso michoacano, te voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Quieres ser gobernador? Yo estaba en el Bueno, estabas en la lista de los en que... el 21 estaba a un mes de ser gobernador. Una injusticia a juicio nuestro, de los órganos jurisdiccionales, del INE, del Sí, Tribunal que te Electoral, impidieron ser me candidato. pidieron por 12,400 pesos, para que tengas idea. Esa misma circunstancia se presentó en otros estados por millones de pesos y les costó nada más una amonestación, una sanción. Hubo 2 administrativa. casos, ¿no? El tuyo y ¿cuál fue el otro? El de Félix. El de Félix Salgado Guerrero. Félix tenía otras características. Tú No seguramente son lo conoces. comparables. Oye, por principio no son comparables, ¿eh? No sé, Sí. pero los juntaron en un Sí. mismo proceso, y eso hizo que nosotros nos fuéramos junto en la división que tomaron estos órganos jurisdiccionales. Entonces, estamos a un mes. Llevábamos en ese tiempo, yo llevábamos 15 puntos de ventaja, de distancia del candidato que era nuestro adversario, de Carlos Herrera. Pero bueno, finalmente pasa lo que pasa, llega Alfredo, está gobernando, y en Michoacán se quedó... No, aparece en el mejor sentido de la palabra por lo que estaba pasando por la puerta de atrás, Alfredo. O sea, no lo digo peyorativamente, ¿no? Pues Bueno, yo creo que ni él se lo imaginaba, ¿no? La política son circunstancias, Javier, Sí, y sí. finalmente le tocó, y yo creo que ha hecho Y un ahí está. esfuerzo extraordinario. Y bueno, ahora, después de ese incidente, pues yo hasta me salí un poco de Michoacán para también por salud política y mía misma, y por acá me encontré yo a la doctora cuando andaba haciendo su esfuerzo, ayudamos a eso y más. Y yo lo que te digo, le he dicho a varios compañeros, es que allá se quedó como un sentimiento de que se cometió una injusticia, y ese sentimiento está reverdeciendo mucho con una gran intensidad, y creo que hay... ¿Cuándo buenas termina el condiciones. gobernador, Alfredo? El 27, Javier. 27. Estamos a 2 años. Y tú estás ahora con senador hasta el 30. Sí, hasta el 30. O sea, te voy a decir, como dice Saúl Monreal, que me divierte mucho, dice, el que respira, aspira. no, mira, estamos No, y nosotros- lo digo como una natural aspiración, digo, No, claro en donde que sí, estabas, claro ¿no? que sí. O sea, qué mejor que gobernar el de tu estado, ¿no? Nosotros tenemos idea, yo particularmente tengo idea con el equipo con el que actuamos, de que los problemas pueden resolverse. Y claro que tenemos
nosotros la intención de demostrar, como lo hicimos en Morelia, que se puede ejercer el poder de otra manera. De otra manera, Sí. con mucha contundencia, resolviendo los problemas, enfrentándolos, no dándoles la vuelta de ninguna manera, pero sí enfrentándolos, y creo que con la ayuda de todos, y parece que eso se está construyendo, hay un ambiente bueno en todos los sectores de la sociedad y fuerzas políticas que están también tomando decisiones. Y bueno, si las cosas se dieran bien, no es una fijación personal, pues nosotros Si se acompaña, si se acomodan las calabazas, como luego se dice. Sí se acomodan, porque Oye, hay más compañeros y compañeras que aspiran y sí. todos están en su derecho. A ver, digo, Michoacán como una constante, pero te planteo, a ver, has estado en Morena, conoces las entrañas, Sí. te pregunto, muchas veces se plantea que la posibilidad de que crezca la oposición no es por la oposición, sino porque se peleen entre los de Morena. Sí. Y el ejercicio del poder, pues naturalmente los está exponiendo y desgastando, ¿no? A ver, menciono el caso Tabasco, para mencionar algo, ya, porque ese ya es, ahora sí que es tu ventanilla, ¿no? Que estuviste ahí. Menciono el caso Sinaloa, el caso Guerrero, el caso Baja California. A ver, ¿qué alcanzas a ver como histórico de Morena de lo que está pasando con el partido y qué dificultades puede entrañar esto en la gobernabilidad, en el ejercicio del poder? Bueno, el reto es inmenso porque cuando un partido es hegemónico Ajá. y tiene el poder como el que tiene Morena, la Cuarta Transformación, y la oposición está tan debilitada como está, obviamente las disputas son internas, Sí. porque se entiende que si tú ganas la disputa interna, sin ninguna dificultad puedes estar en algún espacio de poder. Por eso es tan importante la oposición. Y cuando también hay un poder tan grande, tan concentrado, hay tentaciones de correrse el autoritarismo de todos los espacios, no digo de la presidenta ni de un gobernador, no, sino de todo el proyecto. Hay tentaciones por todo el poder que se ostenta. Por eso es tan importante la oposición, Javier. La oposición es fundamental en todos los sistemas políticos, porque la oposición genera equilibrios. Nosotros ya estuvimos en la oposición y sabemos lo que es actuar desde allá, y también sabemos la actitud que tenían en aquel tiempo los gobiernos del PRI y del PAN. Y nosotros demandábamos que nos hicieran caso. Bueno, yo qué te digo, y éramos una oposición más o menos ordenada, que jugábamos un papel. Yo lo aprecio, Sí. Aquí estuvimos con Miguel Barroso, en paz descanse, como senadores y senadoras, y la verdad es que muchas de nuestras propuestas pudieron trascender porque éramos disciplinados, éramos ordenados, defendíamos una visión de país. Ahora la oposición está totalmente desarticulada, no defienden una visión de país. Lo único que hacen es criticar, denostar, calificar, con calificativos a veces muy complicados a la gente que está en el poder. Yo creo que ese no es su rol. Entonces, te decía, los retos son enormes. Y entonces lo que debe hacer, a mi juicio, Morena, es tener un partido que juegue su papel, que sea actuante y que esté a la altura de las circunstancias de este cambio que está viviendo el país. No se puede actuar como el pasado, pero tampoco podemos actuar como lo hemos hecho o venido haciendo. Necesitamos actuar de otra manera. ¿Quién va a determinar cómo? Todos. Los que somos militantes tenemos que abrir un debate para ver qué partido ocupa este proceso, este país que estamos construyendo, que a juicio de muchos queremos que sea un país diferente, donde todos tengamos oportunidades. Ese es un primer planteamiento. Y el otro planteamiento es entender qué es la Cuarta Transformación. O sea, cuál es el espíritu de la Cuarta Transformación con sus principios y sus valores. Y obviamente que todos los gobernantes, los que están en algún espacio de poder, entiendan la responsabilidad que tienen de actuar con ética, de actuar con decoro, de actuar con dignidad, de actuar con honestidad, porque si nada más reproducen lo que antes se daba desde el poder, la verdad es que este proyecto se desgasta pronto. Si queremos que tenga larga vida, necesitamos consolidarlo de manera importante. Claro. Y tiene que ver con el papel que acá jugamos. El partido, quienes están en el gobierno que entienden este proceso de transición y también la militancia de este proyecto. Sí, que esa es una de las claves. Oye, a ver, bajo esa misma dinámica, ¿dejan a la presidenta sola, como se ha dicho últimamente, o qué ves? A ver, espérame, el incidente, llamémosle incidente, del abogado, ¿no? Te voy a dar mi punto de vista, Javier. Venga. Yo creo que esta es una pregunta muy importante. Andrés era un hombre que políticamente era muy potente, muy sólido, con una visión periférica del poder enorme y pudo hacerlo solo. La verdad es que tú revisas el gabinete del presidente y era, hacían lo suyo, pero políticamente el presidente asumía toda
el asunto político. No puedes incluso ni acordarte de los integrantes del gabinete por la fuerza del presidente. La doctora es otro perfil. Sí. La doctora es otro perfil, políticamente es muy consistente, muy sólida, yo digo que ahí no hay que discutir nada, pero a mi juicio creo que ocupa que ayuden más acercando información para que lo que ella diga sea más asertiva. No digo que no sea asertiva, pero siempre con todo el universo de problemas que tienes a nivel internacional, los problemas del país y los problemas de los estados, llegan los periodistas con una pregunta que de repente te sacan de onda, no lo tienes previsto y entonces actúas tú más o menos. Supongo que te pasó en Morelia, ¿no? Claro, pero no puedes tener las bases, tienes que tener las bases. ¿Quién te acerca a esto? Creo que tiene que haber un equipo que esté cuidando eso, políticamente hablando, que cuando se ocupe de información técnica la tenga ese equipo político y que acerquen siempre a la presidenta 2, 3 o 4 opciones y que ella escoja esas o las que ella quiera, pero que tenga siempre la información precisa, porque la información es poder, Javier, y si no tienes acceso a todo es complicado, en serio te lo digo, es complicado. Por eso yo creo que la doctora está actuando muy bien, todos nos sentimos orgullosos, tiene un gran apoyo, pero hay que cuidarla mucho y hay que cuidar acercando la información que permita que tome ella las mejores decisiones y también nosotros ayudar, porque está bien, no todo ella lo va a hacer, lo deben hacer los gobernadores, lo deben hacer aquí los senadores, lo deben hacer los diputados federales, locales, los presidentes municipales y la propia militancia de Morena juega un papel importante para consolidar este proyecto y ayudarle a la presidenta Claudia. A ver, ¿qué hacer? Te voy a hacer una pregunta que también te pasó y te pasa constantemente y más estando en la Comisión de Educación. ¿Cómo lidiar, y lo digo no en un tono peyorativo, créeme, no en un tono peyorativo, con instituciones como la CENTE, que tú la tuviste en Michoacán, y que esto constantemente, yo hablo con los de la CENTE, y sé que lo sabes, Raúl, invariablemente me dicen lo mismo. No nos recibe el Senado, no hablamos con el Senado, ya sabes, ¿no? Siempre hay ahí y ahora van a tener marchas estos días muy importantes, se acaba el año escolar, a ver, todo eso, ¿qué hacer con ese que es un asunto que pareciera que es un problema cíclico que nomás no resolvemos? Yo creo que hay que atenderlos Yo fui dirigente de la CENTE en Michoacán y también estuve en la Comisión Nacional Negociadora en su momento. En Michoacán. Aquí, a nivel nacional también, cuando veníamos a las jornadas nacionales, yo participé dentro de la Comisión Nacional Negociadora y la verdad pues que hacemos planteamientos que tienen que ver con un cuestionamiento al sistema en ese tiempo, Javier. Cuestionamiento al sistema porque no compartíamos la orientación de la educación, la orientación del gobierno, porque nosotros siempre militamos en la izquierda y la CENTE es también de izquierda, una izquierda más dura, más ortodoxa, pero es de izquierda, entonces hay cuestionamiento al sistema y al poder. Ahora yo creo que el cuestionamiento al sistema y al poder prevalece por parte de la CENTE, porque a juicio de un grupo importante de ellos no está dándose a la altura o no ha cumplido con las expectativas que ellos creen que tiene que jugar este gobierno. Entendiendo que los gobiernos tienen procesos y los cambios son procesos que no pueden ser tan acelerados, pero los compañeros visibilizan los problemas y plantean la solución. Además tiene una capacidad de movilización bárbara. Fundamentalmente Oaxaca. Entonces, bueno, la CENTE toda, pero principalmente Oaxaca. Entonces yo creo que esta exigencia de respuestas, de solución a los problemas pronto que vive el sector educativo en general y el sistema político en México, es un planteamiento que yo reconozco que puede ser correcto, pero que en este momento creo que tienen que entender que son procesos que la solución expedita no tiene viabilidad, que tienen que caminar un proceso para llegar a esto que ellos quieren. Yo recuerdo lo que planteábamos en aquel tiempo, becas para todos en educación básica. Sí. Bueno, pues ya está, es un proceso. Sí. Becas para educación media superior, ya es un proceso, que nadie se quede sin estudiar. Vamos avanzando un poco para allá, que no se muera gente de enfermedades curables en el sector salud por lo que tenía que ver con el ISSSTE, que todavía tiene muchos problemas, pero entiendo que van caminando para allá. Entonces, las sociedades todas, para cambiar, necesitan un proceso. Yo a veces les pongo ejemplo, cuando ando en los municipios, les digo, hagan de cuenta que ustedes siembran un limón hoy y quieren tener limones en 8 días. No pueden. Tienen que avanzar y tienen que entender que las sociedades caminan a veces lento, no como uno quisiera, y tenemos que entender este tipo de procesos. Entonces yo aprecio mucho a mis compañeros de la CENTE. ¿Dialogas con ellos seguido? Sí, claro, y tienen razón. O sea, yo comparto la abrogación de la reforma del 2007,
pero no la van a llevar a cabo, Bueno, Raúl. está existiendo, y yo sé que están haciendo un análisis económico Sí. de lo que tiene que ver con la migración de las cuentas individuales a un régimen colectivo. solidario, Sí. o que se le parezca al solidario, que permita que los trabajadores se jubilen a los 28 y 30 años y que se jubilen con el 100%. Está viendo ese estudio económico para ver hasta dónde podemos avanzar, Javier, porque es un asunto de justicia. Sí. Los trabajadores se jubilan con poquito más de la tercera parte de su salario. Fíjate. No viven con eso. No. Es una jubilación totalmente indigna que no alcanza para nada, y yo creo que hay que hacer eso. Y yo les digo, a ver, ¿cómo antes sí se pudo migrar del régimen de jubilación solidaria, colectiva, a un régimen individual, de cuentas individuales? Bueno, pues nada más regrésense. Es como si te vas de aquí a Morelia y tienes que regresar de Morelia a México. Sí se puede. Sí, bueno, sí. ¿Cómo hacerlo? Es un tema de economistas que creo que tiene que hacer una valoración la gente de Hacienda para ver hasta dónde y cómo. Sí. Y que entiendan que en un proceso creo que podemos llegar a ello. Bueno. Entonces eso y otras cosas que tienen que ver con afianzar el modelo educativo, por dar una mayor participación a los maestros, por mejorar sus salarios, que yo creo que en muchos países se les paga muy bien, aquí no. Sí. No nada más a ellos, a muchos trabajadores. Sí, fue sorprendente de repente que en un tiempo, hace algunos años, lo recuerdas bien, se dijera que le aumentaron 60% de aumento a los trabajadores, y uno dice, los maestros dicen, 60% era esto para lo que estaban ganando. Era muy poco, pero aparte, porque yo visito los municipios, la infraestructura educativa, aún con escuelas nuestras, tiene muchos problemas, faltan muchos maestros y maestras en las comunidades, faltan horas en las secundarias, o sea, hay todavía muchas carencias en el sistema educativo público nacional. Sí. Y yo creo que una tarea importante que tiene este gobierno de la doctora es fortalecer la educación pública. Sí. De ahí venimos casi todos. La verdad es que si no se construye la educación pública, todavía va a haber muchas más dificultades en el país, porque muchos jóvenes, niños, no van a tener oportunidad de prepararse, de educarse, de tener una profesión. No, y en zonas, a ver, en tu estado mismo, no tiene la orografía de Oaxaca, pero tu estado tiene una orografía, de repente, hijo, hay pequeños pueblos allá, difíciles de acceder, ¿no? Sí, en Chinicuila, Tierra Caliente, que colinda con Colima. Claro. Los municipios de acá, Sucuato, Benito Juárez, colindan con el Estado de México, San Lucas, Riva Palacio, Churumuque, que colindan acá con Guerrero. Sí, toda la zona con Guerrero es híjole, es complicadísima. Claro, Guayana, toda la costa, Chinicuila, Aquila, o sea, es muy complicado el estado, pero aún en esos municipios tiene que llevarse esperanza, tiene que llevarse beneficios a la gente. El objetivo de la política, Javier, es que la gente viva feliz. Y yo digo que si tú contribuyes a eso de manera importante, si esa es tu intención y tu objetivo, más allá de lo tuyo, porque la verdad es a veces traumático ver a gente que está 3 años en una responsabilidad y vivía en una colonia popular y ya vive en un fraccionamiento privado con casas muy lujosas, con vehículos muy ostentados. Y la verdad eso no se puede... ¿Le está pasando eso a algunos en Morena? No se debe permitir. Algunos sí. Sí, porque los vicios están en todos lados, Javier. O sea, no son privativos están en el PRI, en el PAN, no, están en todos lados. Y todo eso hay que evitar. Oye, a ver, déjame entrar a la parte final, Raúl. Escuchando voces de toda, yo te diría que de toda índole, escuchando voces de la oposición que se convierten en interlocutores, a mí me parece válidos en procesos que estamos viviendo, hay una idea de que les pasaron abrumadoramente otra vez por encima en el periodo extraordinario, ¿no? No hubo diálogo, no hubo debate. Bueno, senadoras como Amalia García, que tenemos que reconocer su historial, como le digo, tu historial es inocultable, ¿no? Sí, claro. La conoces muy bien. Muy querida. Bueno. Fue presidente, yo fui parte del Comité Nacional del Comité Nacional del PRD. A ver, te pregunto, Raúl, ¿hay qué hacer? O sea, al final, a pesar de esta diluida oposición, hay ideas muy buenas, hay proyectos muy buenos. Con el Poder Judicial, al final el desenlace no fue muy grato para ustedes, con la presencia de un personaje ahí que no tenía nada que ver con ustedes y que fue el voto, como lo reconoció el propio presidente del Senado. A ver, ¿qué ves ahí? Tiene que tomarse en cuenta la oposición, Javier. La oposición, te reitero, genera equilibrios. Es como el cuerpo humano. ¿El qué? El cuerpo humano. Sí. Si no hay equilibrios,
te andas para todos lados. Se desequilibran las cosas. La oposición genera equilibrios, pero una oposición ordenada, disciplinada, con una visión, con un proyecto, con propuestas. La verdad es que la oposición no ha jugado ese papel y es difícil tener interlocución con una oposición que está totalmente descompuesta. Yo no te digo que las reformas constitucionales, este periodo extraordinario, pues a nosotros también a veces nos generó que estaba dado con mucha prisa, con prisa. Lo que hicimos ahora fue un poco reglamentar todas las reformas constitucionales. Eso fue lo que hicimos. El debate fundamental de fondo me parece que se dio allá. Acá era nada más la reglamentación. Hay dos cuestiones fundamentales que creo que la oposición ha venido enarbolando, que es el tema de la censura y el tema de las leyes espía y la militarización. Tres cuestiones que entiendo que en el marco de todas las reformas ese está ahí se concentrarían como de manera transversal. Sí. Yo te quiero decir, Javier, que hay que revisar bien la legislación. O sea, ellos tienen que enarbolar alguna bandera, pero son banderas que no son del todo ciertas. Te lo digo con toda honestidad. Hay 120 millones de mexicanas y mexicanos, un poquito más. Tú dime, ¿qué poder de cualquier estado puede tener concentrada esa información y utilizarla de manera perversa? ¿O cómo vas a espiar a 120 millones de mexicanas y mexicanos? Claro que no. O sea, el tema de la inteligencia, ¿sí? Y de los datos y utilizarlos para el tema de seguridad, que es el talón de Aquiles, que es el problema más grave que hay que resolver, pues está en razón de ver a la gente que comete errores, que comete algún delito, que tengamos acceso rápido, que tenga el sistema de seguridad acceso rápido a esos temas para que rápido encontremos maneras para resolver problemas de inseguridad. Eso no es malo, eso lo utilizan en todas partes del mundo. Y claro que ellos hablan a nombre de la gente diciendo, nos van a espiar a todos, más adelante van a ver. No hay capacidad del Estado, ni hay la intención del Estado, y todo tiene que hacerse con orden judicial. En el tema de la ley espía, el tema de la censura, tú trabajas mucho y entiendes bien el tema de telecomunicaciones. Yo creo que esta iniciativa que se plantea abre muchas cosas positivas, el derecho de las audiencias, se fortalece mucho la radio comunitaria, los medios comunitarios, sociales, indígenas, afromexicanos. Hay mayor cobertura para todas y para todos y el Estado compite en igualdad. La verdad ahí yo no le entiendo mucho al tema porque es un tema un poco más técnico, pero lo que entiendo, lo que he entendido, estuve en todos los conversatorios, es pues, que es una ley que viene a fortalecer en mucho. Sí. Y esto que están demandando ellos como censura es lo que ya estaba en la ley del 14. Corral, que tú lo conoces, es un hombre que ha estado en prácticamente toda la legislación que tiene que ver con telecomunicaciones, ha estado muy atento. Y esta primera propuesta que mandó el Ejecutivo se modifica prácticamente totalmente en la segunda propuesta después de los conservatorios. Entonces, en esa ley yo creo que es algo también que hay que revisar con puntualidad, pero entiendo a la oposición con el tema de la censura. Y por último, el tema de la militarización. A ver, el ejército, ¿cuánto hace que salió a las calles? No estaba regulada su actuación del ejército y ahora con la construcción de la Guardia Nacional. Lo que se hace es regular un poco de manera más precisa las responsabilidades que tiene sobre todo la Guardia Nacional para efectos de que pueda funcionar respaldando más y ayudando más a resolver este problema de inseguridad. Yo, eso es lo que veo. O sea, está en las calles. Si tú quitas la Guardia Nacional, si quitas al Ejército y quitas a la Marina, el Estado mexicano se queda totalmente vulnerable. Sí. Y me parece que nadie queremos esto. Sí. Sí hay que tener cuidado, sí hay que estar observando todo y hay que ver cualquier indicio de vicio que nos conduzca a esto que la oposición dice la militarización, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con actuar por sobre la ley y esto pues, nadie lo podemos permitir, nosotros lo hemos defendido siempre. Sí. Y yo estoy de acuerdo en que hay que seguir escuchando más voces. Sí. La de Amalia y otras, Amalia es una excepcional mujer, luchadora de toda la vida, y más compañeras y compañeros que aún siendo de otros partidos del trío del PAN también se han distinguido por ser muy inteligentes en sus planteamientos y con propuestas muy acertadas, que hay que seguirlas escuchando, pero la oposición necesita, yo no soy nadie para darles consejos, pero estar más articulada y tener una propuesta que defienda desde allá y que le dé certidumbre a la gente. Con ofensas, Javier. No, ahí no. No se puede. ¿Cuándo, a ver, otra pregunta personal, ¿cuándo podrías decidir si te quieres lanzar como candidato? Hasta que el partido
hasta que el partido Tiempos. defina los tiempos. Sí, mira, en estas cosas siempre ando uno trabajando y yo he recorrido el estado, no sé, 15, 20 veces. El municipio que menos he visitado parece que es Usupuato, como 5 o 6 veces. Entonces, ¿Ese dónde está? Está en el oriente, acá por Zitácuaro, Ah, claro. bajando a Sí. Tierra Caliente, está Sí. Usupuato, Benito Juárez, Sí, sí, Tiziteo, Tuzantla, y Sí, ahí sí. te vas vuelta. Algunas San Lucas, zonas de ahí las etcétera. conozco. Ah, bueno. Sí. Ese está por acá, por el oriente, colinda con el Estado de México. Es el que menos he visitado. Entonces, la verdad es que conozco mucha gente, tengo muchos amigos en todo el Y estado. ya veremos. Amigos de todos los partidos políticos también. Y la verdad es que hay que esperar los momentos. Hay gente, que, como te decía al principio, que ya anda entusiasmada y anda planteando cosas y está generando una buena percepción, pero hay que esperar los tiempos. Bueno, senador, Javier, gracias, Raúl. Hombre, qué gusto. Es un qué gusto. En verdad que te agradezco coincidir muchísimo la contigo. conversación. Hombre, Gracias. Bueno, siempre a la orden. muchas gracias en nombre de todos quienes hacen posible la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Pásela bien, se despide su servidor Javier Solórzano.